El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Señor, gracias por habernos elegido como hijos tuyos, por habernos amado antes de la fundación del mundo, por haber formado nuestras entrañas en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque un día te hiciste presente en nuestra vida y entonces supimos que vivíamos sin ti, en oscuridad, en tinieblas, en sufrimiento, en lloro. Señor, estábamos ciegos y andábamos dando tumbos. Nuestra boca solamente profería maldiciones, dolor y amargura. Pero un día, así como a Pablo te le hiciste presente en su vida, Señor, así un día llegaste a la vida de cada uno de nosotros, y entonces nos dimos cuenta lo que era realmente la vida. Empezamos a vivir realmente y cambió todo para nosotros. Quitaste la venda de los ojos. Nuestra mueca de dolor cambió por una de felicidad, y nuestra amargura cambiaste por alegría, por gozo, por agradecimiento. Mi Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, el único que puede cambiar el corazón de las personas, el único que puede cambiar el rumbo de nuestros pies. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono, Dios fuerte, poderoso, invisible, eterno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que están esta tarde aquí con nosotros. Un día más, va empezando el año y pues bueno, qué alegría. Pues la verdad es que pues nosotros vemos semana con semana, hay personas que reconocen a Dios como su guía, como su Señor, como su Salvador. Gente que está pues dispuesta a reconocer a Jesucristo como su Dios. Gente que está siendo liberada de la potestad de Satanás. Y pues bueno, pues la verdad es que hay un día y una hora cuando Jesucristo va a volver. Y pues obviamente tenemos que estar preparados. Mis hermanos, tenemos personas nuevas el día de hoy. ¿Tú eres nuevo? ¿Cómo te llamas? Alberto. Nada más. ¿Cómo se les dice a los nuevos, mis hermanos? Bienvenido, mi hermano Alberto. Ojalá que Dios te hable esta noche. Y mis hermanos, pues estamos hablando de las obligaciones de la iglesia. Ya vamos en primera de Timoteo capítulo 5. Y pues hoy vamos a terminar este capítulo 5 de Timoteo. En el versículo 1 y 2 dice el apóstol Pablo que de ser necesario tanto el anciano como los jóvenes, como las ancianas o las jovencitas deben ser corregidas. En el versículo 3 dice que las viudas, que es una obligación de la iglesia, que las viudas reciban ayuda financiera. Fíjate bien, y decíamos el domingo pasado, pues esto no lo vemos en las iglesias, no lo vemos porque se dedican pues solamente a cobrar, a recoger el dinero y pues a llevárselo, ¿verdad? Entonces en el versículo 3 dice que las viudas, es obligación de la iglesia
ayudar a las viudas, y en los versículos 9 y 10 nos da las características de las viudas que deben ser ayudadas o que es obligación de la iglesia pues ayudar. Y pues 1, mayores de 60 años. 2, esposa de un solo marido. Son las características de las viudas que merecen ser ayudadas por la iglesia. 3, que sean reconocidas por sus buenas obras. 4, si ha cumplido los deberes de madre, que es, ya nos dijo en esta misma carta, capítulo 2, versículo 15, que educando a sus hijos en fe, amor, santidad y buen juicio. Fíjate bien, o sea, los padres tenemos que educar a los hijos en fe. 2, en amor. 3, en santidad. Y 4, en buen juicio. Qué difícil, ¿verdad que sí? Porque esas cosas ya las quisiéramos tener nosotros, para empezar, ¿no? Para así mostrárselas a los chamacos y que fuera más sencillo, ¿verdad? 5, si se han dedicado esas viudas a la hospitalidad. 6, si han servido a sus hermanos, a los santos. 7, si han abastecido a los necesitados. Y número 8, si se han dedicado a toda buena obra. Esas son las características, las vimos el domingo y pues también lo deseamos, mi hermano, porque tenemos que decirlo, que si es obligación de la iglesia ayudar a las viudas, pues la obligación es, para empezar, pues para el mismo creyente, dar la aportación, la ofrenda, para que se pueda hacer algo por las personas necesitadas, porque vaya que hay personas necesitadas. Entonces, yo les comentaba, es obligación del creyente, para que pueda uno hacerlo. Y pues pusimos un ejemplo en 2 de Corintios 8. Dice el apóstol Pablo que las iglesias de Macedonia, y yo les comentaba que eran las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Y comentaba el apóstol Pablo que estas iglesias estaban en tribulación, y no solamente en tribulación, sino que pues estaban en abundancia de gozo. O sea, a pesar de que tenían aflicciones, estaban muy contentos. Y decíamos que estas iglesias tenían una profunda pobreza. Pero sin embargo, a pesar de esa profunda pobreza, vimos esa palabra en el griego, togeía, que es mendicidad o indigencia. Fíjate bien, esas iglesias, yo les comentaba que esa zona en ese momento estaba muy afectada por las guerras y las batallas. Entonces vivían muy pobremente. Y esas iglesias pues estaban en la mendicidad. O sea, por debajo de los recursos para poder mantenerse. Y dice el apóstol Pablo que aún con todo y eso, pues dieron mucho. Y que él fue testigo que con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no solamente eso, sino que ahí mismo ellos pedían con muchos ruegos, que les concedieran el privilegio de aportar economía para las personas que estaban padeciendo hambre en Jerusalén. Entonces imagínate el cuadro, no tenían, estaban en la mendicidad y rogaban que los tomaran en cuenta para poder cooperar, para comprar alimento para personas, cristianos también, en Jerusalén, que en ese momento estaban padeciendo hambre. Y también vimos que hablaba de otras viudas. En el versículo 4 decía, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero estos
pues hacerse responsables de sus padres o de sus abuelos. Y se acuerdan que yo les puse un ejemplo de las, ¿sí se acuerdan qué animalito pusimos de ejemplo? Las cigüeñas. Y yo les decía que las cigüeñas son de las aves que pasan más tiempo del día recopilando alimento para llevar a sus hijitos. Y por ende, ¿verdad? Si pasan la mayor parte del día, pues obviamente pasan la mayor parte de su vida haciendo eso, llevando alimento para sus hijos. Pero una vez que las cigüeñas se envejecen, se quedan en su nido. Y luego los que proveen alimento y protección son sus hijitos. Y luego también les comenté cuántos años viven más o menos las cigüeñas. 70 años. Son de las aves más longevas y se piensa que viven tantos años por los cuidados ¿de quién? De los hijos. Y de hecho, en la ley romana, así se llama, ley de la cigüeña. Entonces, fíjate bien, en el versículo 8 dijo el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5 de Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice el apóstol, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Mis hermanos, porque muchas veces vemos que el incrédulo no conoce a Dios, no sabe de Dios, no conoce la Biblia, pero vemos muy buenas acciones para su papá y su mamá. Mucho mejores que muchos cristianos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, yo les comenté de una ley griega? La ley griega decía que si los hijos no se hacían responsables de sus padres, ¿qué les hacían? Les quitaban la nacionalidad griega. Y eran, pues obviamente, incrédulos, no conocían de Dios y sin embargo, pues tenían en alta estima a las personas y solamente, fíjate bien, solamente que el padre y la madre los hubieran abandonado desde chiquitos, entonces ellos tenían la opción de decidir si querían mantener a sus padres o no. O solamente que su papá y su mamá los hubiesen vendido como esclavos. Entonces, fíjate bien, qué importante es eso. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 11. Ahora bien, mira, todo lo que vimos nos sirve para los cristianos de todos los tiempos. Todo. Pero, ¿me lo puedes poner en NBI, por favor? Voy a leer del 11 al 15. En NBI, por favor. Pero esto que el Espíritu Santo dicta a Pablo, ¿verdad? Para Timoteo, esto ya es lo que está sucediendo ahí localmente. Por eso es que nosotros debemos leer con mucho cuidado la Escritura, saber qué cosas son de uso universal y qué cosas no son ya para nosotros. Entonces mira, esto es lo que está pasando en esa iglesia de Éfeso en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando? Te comento, mira. Las viudas jóvenes, por el dolor de la viudez reciente, hacían votos para dedicarle a Dios toda su vida. O sea, estaban jovencitas. Se había muerto su marido. Yo te comentaba que había dos tipos de viudas en ese tiempo. Unas que había muerto su marido, otras de conversos cristianos que tenían 2 o 3 mujeres y que tenían que quedarse solamente con una. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, esas jóvenes recién divorciadas, ya sea por muerte o por abandono, ellas, pues por ese dolor decían, yo voy a dedicar toda mi vida a Dios. Pero, pues con el tiempo, pues se arrepentían, se les hacía pesado, ¿verdad? Por el dolor, muchas veces por el dolor, pues decimos muchas cosas, ¿verdad? O el dolor nos hace decir muchas cosas. Entonces,
este tipo de mujeres se arrepentían y el problema era que ya luego pues querían marido. Y como ahí mismo en la iglesia habían hecho voto de servicio a Dios, pues difícilmente se podían relacionar con otro cristiano de ahí. ¿Por qué? Pues porque el cristiano, pues él sabía que habían hecho voto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la viuda? Pues que peor tantito se salía a la calle o fuera de la iglesia y se empezaba a relacionar con incrédulos. Entonces, ese es el contexto, mira lo que está pasando. Mira, empiezo a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Les digo que pues la juventud, mis hermanos, es normal. Es normal una persona de 20, 25 años, 30 años, 35, 40, que ha estado activa sexualmente. No debemos de espantarnos de que ya después pues trate de buscar su media naranja, ¿verdad? Entonces, pero esto ya no nos sirve a nosotros. Pero obviamente como vamos versículo a versículo, pues lo tenemos que comentar, ¿verdad que sí? Entonces mira, por eso dice: a las viudas más jóvenes no las metas en la lista de ayuda obligatoria de la iglesia. Porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Siguiente. Pero pudiera casarse con una persona que no conoce a Dios. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. O sea, ya habían dicho que querían entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Por el dolor, por la emoción, por muchas cosas. 13. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. 14. Y mira el consejo del apóstol Pablo: por esto, exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. 15. Y es que algunas ya se han descarriado, se han desviado, se han apartado, se han alejado. En el griego quiere decir, ya le han dado la espalda a Dios para seguir a Satanás. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Y es necesario comentarlo. Esto, bueno, no nos sirve a nosotros. Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros hablábamos la vez pasada de que pues cada que podemos tratamos de que ustedes convivan. Una, pues obvio, para platicar, obvio. 2, para conocernos. Y 3, ¿sabes para qué? Pues para que el que esté soltero, el que esté viudo o la que esté soltera, no vayan a empezar a levantar la mano, o viuda, pues que conozca a mi hermano. ¿Sí me entiendes? Que conozca. Precisamente para eso se hace. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque difícilmente fuera de la iglesia pues vas a conocer otro cristiano. ¿Sí es posible? Bueno, claro que sí. Sí es posible, ¿verdad? Pero, como el caso de mi hermana Esmeralda, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se da siempre de esa manera. Entonces, por eso convivimos. Por eso entre los jóvenes es exactamente lo mismo. Entre cristianos debe de haber convivencia para que ellos
pues traten de salir con uno que viene, que oye el evangelio, otro hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el problema va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Un hijo de Dios, ya fue sellado por el Espíritu Santo de Dios, Efesios 1:3. Otra, ya no pertenece a la familia de Satanás. Al no pertenecer a la familia de Satanás, él ya no hay demonios generacionales en él. Ya no hay deudas deudas espirituales que pesan sobre él. Entonces, si un hijo de Dios se junta, se casa, tiene una relación con alguien que tiene esas deudas, ese es el problema. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Estas viudas jóvenes ya habían dicho, que iban a dedicar su vida a Dios. Como después ya no podían relacionarse en la misma iglesia con otro cristiano, tenían que irse a la calle a buscar un incrédulo. ¿Qué es lo que pasaba? Que le daban la espalda a Dios. Entonces, fíjate bien, mi hermano, por eso precisamente por eso es que aquí tienen que conocerse. Obviamente, mira, aquí pues no les deshacemos el matrimonio, pero tampoco se los hacemos. Ustedes tienen que orarle a Dios. Y obviamente es Dios el que tendrá que hacerle sentir en su corazón si es con alguno de aquí, que sería lo mejor, con otro hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si tú no le preguntas a Dios y si tú nomás agarras a alguien, posiblemente le estés quitando el marido a otra persona. O seguramente le estás quitando la esposa a otro. Por eso es tan importante la relación con Dios. Y obviamente, pues estar continuamente, ¿verdad? Preguntando, estar continuamente relacionándote con otros cristianos. Y pues no es malo que te gusten. No hay nada de malo en eso. Peor sería que te salieras a la calle con un incrédulo. Eso sí sería problema. ¿Por qué? Porque puede ser que afecte mucho tu vida espiritual, ¿verdad? Ok. Siguiente versículo. Si podemos cambiar a Reina Valera, por favor. Entonces, fíjate bien, esto es un problema que estaba pasando ahí localmente. No nos sirve mucho a nosotros, pero pues tenemos que conocerlo. Este ya lo vimos en el domingo también, porque se acuerdan que el Espíritu Santo cambió de tema en algunos versículos. Pásate por favor al 17. Sigo leyendo. Los ancianos, esta palabra ancianos es presbúteros, pastores. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Fíjate bien, esa palabra honor es la misma palabra que está anteriormente de honrar a las viudas. Honrar a las viudas. Es timé, aquella palabra era timao, que no solamente quiere decir respeto. Aquí esa palabra timé quiere decir respeto, pero también quiere decir remuneración, precio, sueldo, honorario. Entonces fíjate bien lo que dice aquí la Escritura. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o de doble sueldo, o de doble salario, o de doble honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Puedes poner los dos versículos en pantalla, 17 y 18, por favor? Fíjate bien, este es el mismo caso de las viudas. Es el mismo caso de las viudas. Mis hermanos, tenemos nosotros que aprender cómo es que funciona una iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Sabes una cosa? No falta mucho tiempo para que el cristiano, el Hijo de Dios, sea perseguido.
Hay muchos países donde no es permitido congregarse. Muchos. De hecho, te voy a decir una cosa. Hay países donde no cantan alabanzas. ¿Por qué? Porque inmediatamente llega la policía. Por ejemplo, en Corea del Norte hay entre 65,000 y 75,000 cristianos en campos de concentración. Y la mayoría de ellos no salen vivos. Mueren dentro del campo de concentración. Entonces, ¿qué sucede? Las iglesias, así como las conoces, como esta, va a llegar el día que no vamos a tener bocinas. Va a llegar el día que nos vamos a reunir en casas. Va a llegar el día que el cristiano va a ser perseguido. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Porque eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no sabemos cómo interpretar la Escritura, no sabemos cómo funciona una iglesia, no sabemos versículos. Un día, por ejemplo, en Nicaragua, ¿sí sabes que están quemando Biblias? En Nicaragua, por ejemplo, ya empezó la persecución de cristianos. Es el único país de Latinoamérica que ya empezó. Hay una iniciativa de ley aquí en México donde en diciembre están pidiendo que ya no haya nacimientos cristianos en ninguna parte de México. ¿Cuál es la razón? Que dicen que estamos atentando en contra de la forma de pensar de la libre forma de pensar de las personas. Entonces, muy pronto, en diciembre, en ningún lugar del país va a haber nacimientos cristianos. Ya no. Y ya va a ser delito que tú le hables de Jesús a las personas en la calle. Entonces, por eso es necesario, mi hermano. Tú nomás ponte a pensar. Si ahorita en este momento, ya fuera un delito que nos reuniéramos. Que por ejemplo, ahorita mi hermano Huicho antes de llegar, que ahorita hubiera llegado tarde porque le hubieran dado una golpiza. Aquí sobre Morelos, ahí por la Niños Héroes. ¿Tú crees que hubiera venido ya mi hermano Huicho o se hubiera regresado? Se hubiera regresado a sobarse, ¿verdad? Bueno. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí estaríamos aquí si estuviéramos en persecución? ¿Cuántas personas estaríamos aquí si estuvieran matando cristianos confesos? ¿Sí vendríamos? Qué difícil, ¿verdad? Y sin embargo, mis hermanos, es algo que va a ocurrir. Entonces, fíjate, en el caso de las viudas es exactamente lo mismo, mira. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble sueldo, de doble salario, de doble honorario. Mayormente los que trabajan. Esa palabra trabajan es copiado en el griego y es trabajar hasta el cansancio, en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces es exactamente lo mismo. El mismo caso de las viudas, es obligación del creyente sostener el lugar donde se congrega, para que a su vez la iglesia pueda pagar los gastos del lugar donde se encuentra la iglesia. Obviamente ayudar a las viudas, y obviamente que los pastores o el pastor pueda tener un sueldo o un salario. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Es difícil, muy difícil. Yo conozco muchos pastores y algunos de ellos tienen que trabajar para ayudar a la iglesia a sostener el lugar. Pero ¿sabes quién pierde? La iglesia, mi hermano. ¿Sabes por qué? Yo te tengo que ser honesto para que tú me entiendas. Yo más o menos, por lo menos, tengo que leer 5 horas diarias, por lo menos. Te tengo que decir que a veces leo esas 5, 4 horas en la mañana y 5, 4 horas en la tarde.
Para un mensaje, para por ejemplo el mensaje de hoy, por lo menos yo ocupo de 5 a 8 horas. Para el mensaje del domingo yo ocupo por lo menos a veces todo el sábado. Aparte mi lectura normal. Aparte te tengo que decir con vergüenza que yo solamente oro a veces 3 horas o 4 horas al día. No puedo orar más. No tengo chance de orar más. Después tengo los discipulados. Después, a veces, desde el lunes, hay personas aquí desde las 10 de la mañana. Todo el día. A veces son las 9:30 del día, de la noche, y hay personas que apenas están yendo. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Es difícil, por ejemplo, ¿sabes una cosa? Que ya tenemos 5 años aquí. Y desde hace 5 años yo me acuerdo que una vez yo puse a la venta una trompeta y me la compraron luego, un mariachi. Entonces cuando llegó este señor a ver la trompeta, pues luego se la vendí. Y luego vio unas bocinas que tenía, vio cables y vio algunas bases de micrófono y me dice, oiga, ¿usted tiene audio? Y le digo, sí. ¿Quieres comprar algo? Dice, no, es que yo quiero que nosotros andamos consiguiendo quien nos ayude en las fiestas para que nos renten audio, pero que necesitamos que tengan consola, cables, micrófonos, bocinas, que ellos lleguen, coloquen, nosotros nomás tocar y vámonos. Son más o menos 2 o 3 horas, jueves, viernes y sábado. Generalmente son 3 días, a veces 2 o a veces 1, pero es cada 8 días. Y le digo, ¿y como cuánto están dispuestos a pagar? Dice, pues unos 3,000 pesos por las 3 horas. Yo dije, 3,000 pesos. Yo dije, ay, pues no está tan mal, ¿verdad? Entonces luego lo puse en oración. Yo dije, Señor, nosotros vivíamos allí en Zaragoza. Le dije, Señor, pues pues no se oye mal, no sé si tú, ¿verdad?, nos des chancecita. Además me dijo esta persona, me dice, nosotros generalmente tocamos antes de la comida o en la comida, porque le digo, es que luego empiezan a tomar, le digo, y la verdad yo no puedo estar ahí. Y me dice, no, nosotros ya empieza la borrachera cuando ya nos vamos. Yo dije, ay, entonces yo creo que sí. ¿Sabes qué? Empezamos a orar y ese mismo día, dice Dios, no. Posteriormente, unos 4 o 5 meses, una hermana mía me habla por teléfono y me dice, oye, ¿qué te parece si me ayudas en mi negocio? Y le digo, híjole, sí quisiera, pero la verdad no tengo tiempo. Le digo, mira, en ese tiempo yo tenía culto el miércoles de 5 a 7, 7:30 de la noche. Y el domingo, y yo un día, creo que ensayábamos. Y me dice, no hombre, no te preocupes. Tú nada más dime de a qué horas a qué horas. Y yo lo que quiero es que estés en la caja registradora. Y le digo, oye, le digo, mira, déjame orarle a Dios, ¿verdad? Y me dice, mira, para que te animes, yo te estoy hablando de hace 4 años. Para que te animes, te voy a pagar 3,500 a la semana. Yo dije, ¿a la semana? Yo dije, válgame Dios, pues está muy bien, ¿verdad? Y si nomás voy a estar en la caja, y si puedo ir a la iglesia, nomás que le avisara los horarios y que yo me fuera, yo dije, pues está muy bien. Y lo pongo en oración. ¿Y qué crees, mi hermano? Que no. Entonces, ¿sabes qué sucede? Te digo esto porque realmente la palabra necesita mucho tiempo. Yo necesito tener mi lectura normal, la mía, porque es muy diferente estar haciendo un mensaje que mi lectura íntima con Dios. Aparte la oración y aparte estar disponible para cada uno de ustedes cada que lo necesiten. A veces hay personas que me han hablado 9:30, 10 de la noche. Y para mí ya es difícil salir. A veces sí voy. Pero a veces estoy a las 8, 8:30 de la mañana fuera de su casa. Entonces, mis hermanos, cuando el pastor tiene que trabajar,
yo he visto que las personas no están bien alimentadas. Y te voy a poner un ejemplo, mira, hace tiempo, hace algunos meses, me dijeron de una persona que llegó a una iglesia y habló con el pastor y los líderes y les decía, es que mi hermana, un familiar de ella, que estaba endemoniada, decía, entonces yo necesito que vayan conmigo, pues para que ver qué le hacen. Y le dicen mira, échate una vueltecita en 15 días. Mientras, pues nosotros nos vamos a poner como debe de ser, nos vamos a ayunar, vamos a leerla, no sé lo que tengamos que hacer, pero vente en 15 días y verás cómo nos lo ponemos. Obviamente ya no regresó, ¿verdad? ¿Sabe Dios qué haría o cómo le harían, verdad? Entonces, yo esto te lo tengo que comentar, mi hermano, porque precisamente eso deriva mucho de la relación con Dios, de la relación que tenemos nosotros con Dios. Entonces, cuando el pastor invierte su tiempo en trabajar fuera de la palabra, pues la iglesia pierde. Esa es la realidad. Ahora, ¿realmente vamos a Filipenses 4:10? Ahora, ¿realmente? Pues nosotros estamos de pie realmente, pues porque Dios así lo quiere, mis hermanos. A veces salimos con los gastos, a veces salimos con un poco más, a veces con un poco menos, pero Dios siempre nos ha sostenido. Pero tú tienes que saber cómo funciona la iglesia, porque tú tienes que tener una idea de cómo es que debería de funcionar la iglesia. Entonces, mira, aquí vamos a ver otra vez el ejemplo de la misma iglesia de Filipenses. Esta carta de Filipenses la escribe el apóstol Pablo desde la prisión. Es esa carta que dice gozaos y gozaos y gozaos. Él está en prisión, está con poca comida, con poca ropa, tiene muchos problemas y dice gozaos y gozaos. Y mira lo que les escribe. Esta carta de Hechos se escribe, es agradecer. Uno de los, ¿cómo se le llama? Objetivos es agradecerle a la iglesia su ayuda. Acuérdate, esta iglesia filipense es de las iglesias más pobres del Nuevo Testamento. Filipenses 4:10. En gran manera, es el apóstol Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual, mira lo que les dice, también estabais solícitos. O sea, ellos querían apoyar, pero dice, os faltaba la oportunidad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Quiero que pongas atención en esto, porque es este versículo que antecede cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya ves que hay muchas personas que se enferman y dicen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay aflicción y dicen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacando de contexto. Por eso quiero que pongas atención. Mira, aquí está dando el apóstol Pablo gracias a la iglesia de Filipenses que le envió una ofrenda. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú te fijas, solamente está hablando de tener y de no tener, de tener abundancia y de tener pobreza. Y dice él, pues si estoy pobre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Siguiente versículo. Y miren lo que les dice. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa palabra tribulación en el griego pues es aflicción, angustia, estrechez o necesidad. ¿El apóstol Pablo estaba pasando necesidades? Sí.
El Hijo de Dios, todos los hijos de Dios pasamos necesidades. Eso no es raro y no te extrañe. Pasamos necesidades, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando fui a Macedonia, quiero que pongas atención en esto, mira, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino, ¿qué dice ahí? Vosotros solos. Fíjate bien, mi hermano, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? Que no se trata de lo mucho que das, se trata del corazón. Aquí estamos hablando de la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. Es que ¿sabes qué sucede, mi hermano? Mira, nosotros ya vamos para 5 años aquí. No sabemos cuánto tiempo más Dios nos va a tener aquí. No lo sabemos. Pero ¿sabes una cosa? Dios pues está levantando personas. Ahorita mi hermano Julio ya está predicando. Pronto lo vamos a tener aquí un martes predicando. Mi hermano Elías, por ejemplo, pues ahí va mi hermano Elías. Por ejemplo, hay jóvenes que yo les veo mucho futuro como predicadores. Y la promesa de Dios es que pronto va a levantar servidores en esta iglesia. Y que va a haber intimidad entre las personas y Dios. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano? Vamos a poner un ejemplo. Que Dios en unos 2 años, año y medio, 2 años y medio nos diga, ¿sabes qué? Ya. ¿Qué crees, mi hermano? Yo me voy a poner bien contento. Bueno, no me malentiendan. Contento les voy a decir por qué. Mira, yo en cada lugar que he estado, cuando Dios nos ha dicho ya, yo me pongo muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque no hay un solo día que no hayamos trabajado. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros hemos hecho lo que nos toca. Por ejemplo, Julio ha participado en muchas liberaciones, en muchas. Así como Julio, pues más jóvenes de aquí y más personas de aquí, más hermanos y más hermanas. Pero ¿qué sucede? Que si él sigue predicando, pero tú no das nada, ¿sabes qué va a pasar? Que Julio va a tener que trabajar más. Porque en el corazón de Julio, ¿sabes qué hace Dios en el corazón de un pastor o de un predicador? Pone la carga de predicar, cueste lo que cueste. Yo he visto muchos pastores que predican y trabajan para sostener la iglesia. ¿Y sabes una cosa? Hay una iglesia, yo hablaba con un pastor hace más o menos 3 semanas o 4 semanas. Está a punto de cerrarla porque dice, no tengo ya recursos, yo no puedo hacer más. ¿Y sabes qué sucede? Que si tú no das recurso, mi hermano, mi hermana, él va a tener que trabajar más. Al tener que trabajar más, va a leer menos. Al leer menos y al orar menos y al pasar menos tiempo con Dios, ¿sabes qué alimento te va a dar a ti? Muy pobre. Entonces, tú te debes de preocupar, mi hermano. Aquí, por ejemplo, hemos tenido muchas cosas de, por ejemplo, liberaciones, no se diga. Muchas liberaciones de cristianos. Fíjate bien, cristianos que abrieron una puerta a Satanás y que se endemoniaron y aquí los hemos tenido revolcándose en el piso. Pero para la gloria de Dios, luego echamos al chamuco para afuera. Entonces fíjate bien, ¿la iglesia tiene mucho respaldo? Sí, mi hermano.
Por eso tú tienes que saber que es una obligación tuya. Es una obligación tuya no nada más ver por los pastores o el pastor, sino por las personas que tienen también necesidades. Ahora, Dios conoce el corazón. Si tú puedes apoyar, apoya. Si no puedes hacerlo, no hay problema. Dios conoce el corazón. Pero sí es necesario que lo sepas. ¿Por qué? Porque una persona que se va a trabajar pasa menos tiempo con Dios. Tú le hablas y difícilmente, si está trabajando, te va a contestar, porque va a decir, pues estoy trabajando. Ahora, si tú le dices, por ejemplo, si él pasa menos tiempo con Dios y tiene menos oración, y si tú le hablas de un endemoniado, te va a decir, ay hermanita, pues sácalo tú, yo creo que tú andas mejor que yo para sacarlo. O va a venir y de plano no lo va a sacar. Como aquellos que decían, pues vente en 15 días y verás. Entonces, por eso, mi hermano, por eso es necesario que tú, como hijo de Dios, pues vayas viendo la manera. No de dar lo que no puedes, no, pero sí de que tú tienes que aprender a desprenderte porque es un bien para ti. Porque imagínate, por ejemplo, si Dios nos dice en 2 o 3 años, ya te vas, yo me voy a ir bien contento, mi hermano, de que hasta ese día trabajamos, hicimos lo mejor que pudimos. Pero si tú como hijo de Dios no apoyas la obra, va a llegar el día que el pastor que hay aquí o los pastores van a decir, ya no puedo más. Y entonces vas a tener que buscar otro lugar donde entonces sí, ahí sí te van a rentear. Todo tiene costo. Todo tiene pues un precio. No les interesa tu relación con Dios. No les interesas tú como persona. No les interesa mostrarte el camino. Aquí, mis hermanos, hay mucha gente que ya está capacitada. Hay mucha gente de aquí que en una predicación ya no es engañada. Mucha gente de aquí, yo les voy a decir una cosa. Yo estoy discipulando, por ejemplo, a Julio, mi hermano Polo, mi hermano Elías, creo que nada más. Creo que sí, no me acuerdo de otro. Bueno, vamos a dejarlo en esos 3. Les voy a decir una cosa. Si tú me preguntas por los 3 ya conocen el camino. Ya lo conocen. Cualquiera de los 3 puede empezar a mostrarle el camino a otros. Fíjate bien. Entonces, por eso es necesario platicar esto, mi hermano. No es que tú tengas que darle y darle y darle para que Julio ande en un carro nuevo. No, mi hermano, no. Eso no. No. Pero sí, el pastor o los pastores tú tienes que apoyar en la medida que tú puedas, porque todo tiene un costo. Todo tiene un costo, además de que es necesario, mi hermano. Es necesario. Por eso el apóstol Pablo, mira lo que dice aquí. Al principio de la predicación, mira, cuando partió a Macedonia, ninguna iglesia participó con Pablo en razón de apoyarle, sino solamente esa iglesia. Versículo 16, y mira lo que dice ahí. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Fíjate, esa palabra fruto es carpos y quiere decir resultado, quiere decir producto o quiere decir obra. Fíjate bien. Lo que quiero que entiendas es esto. Tú no tienes que dar para entrar al cielo.
Porque si te acuerdas que apenas vimos Apocalipsis, al que tenga hambre y sed, que dice, venga y yo le daré gratuitamente del agua de vida. No tienes que dar para que te estén esperando con mariachi en el cielo. No, mi hermano. Tú tienes que dar, ¿por qué? Porque es un fruto, porque es el producto, porque es el resultado de que el Hijo de Dios habita en tu corazón. Porque estás consciente, segunda de Pedro capítulo 3, que todo se va a quemar. Porque estás consciente que vienes de Dios, que este mundo es un puente y que vas hacia Dios. Y que Dios ocupa recursos, mi hermano. Entonces, por eso es necesario. Mira lo que dice ahí. No es que busque dádivas, sino que busco producto, busco resultado ¿de qué? Pues de los hijos de Dios. Mira, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahorita me acordé de esa escritura, haceos tesoros. ¿Dónde? En el cielo, donde la bolsa no envejece. Siguiente versículo. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi hermano, por eso es importante. Cuando el pastor sale a trabajar, mi hermano, la iglesia pierde. La iglesia pierde. Eso es algo que tú tienes que aprender. ¿Sabes una cosa? Yo desde que empezamos, ya tenemos poco más de 3 años, yo siempre le dije a Dios, yo no quería predicar. Y yo le decía, pues yo no quiero, porque a mí, le digo, no me gusta pedir, no me gusta. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, para la gloria de Dios, en 3 años y medio, nunca se le ha pedido a nada a nadie. Lo que dan, lo dan, y lo que no, no importa. No importa. Pero ¿sabes una cosa? Hace poco más de 3 años yo estaba predicando una vez en Villa de Allende. Yo ya tenía 1 año predicando allá los domingos. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Yo conocí a una señora que tenía 2 hijitas de 14 y 15 años. Y aparte llegaba con un bebecito como de 1 año, una beba. Ella cortaba chícharo. No sé si ustedes sepan cómo se corta el chícharo, pero son unos arbolitos chiquitos. Una vez, un noviembre o diciembre, yo me acuerdo que un hermano nos invitó a cortar chícharo. Y yo dije, pues sí. Y le digo, hermano, ¿y qué bote me llevo? Dice, pues uno grandote para que lo llene y se lo coma usted solo. Le dije, pues anduve buscando el más grandote. Es uno de pintura. Le dije, ahorita lo lleno. Madre mía. No aguanté 10 minutos agachado cortando el chícharo. Y apenas junté como así. Yo dije, no, pues mejor no como. Esta persona cortaba chícharo. Y yo me acuerdo que esa mañana yo terminé de predicar el domingo. Y se me acerca y me dice, hermano, y me mete aquí a la bolsa 200 pesos. Cuando ella me los mete, me dice, Dios le bendiga a mi hermano. Y camina. Y en ese momento yo metí mi mano al bolsillo y la iba a alcanzar para dárselos. Y en ese momento Dios me detuvo. Me dice, no. Y levantamos el audio. Yo me acuerdo que todo el camino yo traía una bola aquí en mi garganta. Ese día llegamos aquí. Era cuando teníamos servicio a las 4 de la tarde aquí. Pasó el servicio y en la noche yo me arrodillo delante de Dios.
Y empecé a llorar. Y le dije, ¿sabes qué? Por eso no quería predicar. Porque yo no puedo ver la necesidad en una persona y recibirle dinero. Y yo le dije, para mí es injusto que yo la haya recibido a ella, porque yo sé lo que es un día de trabajo cortando chícharo. Digo, además tiene sus hijitas. Digo, yo no puedo recibirle dinero. Yo quisiera darle, no quitarle. Y empecé a llorar y a llorar, hasta que terminé de llorar y me quedé callado. Y escuché claramente su voz. Y me dice, ¿acaso piensas que yo soy injusto? Yo soy justo. Y si te dije que no se los devolvieras es porque yo veo su corazón. No te los dio a ti, me los dio a mí. Y dice, yo se los voy a pagar. Y no le voy a pagar solamente eso. Pero yo traía una bola en mi garganta, porque yo le decía, por eso yo no quería. Por eso, porque yo no puedo ver a una persona necesitada y sentir que yo le estoy quitando algo. Mis hermanos, ¿sabes una cosa? Yo a lo largo de mi vida cristiana he podido ver gente con un gran corazón, pero sin duda nada va a ignorar Dios. Todo lo que tú hagas, no por mí, por la obra. Todo lo que tú hagas por cualquiera de tus hermanos, estos que ves aquí. ¿Por qué crees que yo no les digo a ustedes, vamos a regalar tortas, vamos a regalar café, vamos a regalar cobijas? No. ¿Tienes cobijas? Fíjate quién tiene necesidad de aquí. ¿Tienes despensa? Fíjate quién tiene necesidad de aquí. Llévasela. ¿Yo me voy a molestar porque tú le ayudas? No, mi hermano, no, mi hermana. Al contrario. Pero es algo que tienes que hacer. Te tienes que enseñar a dejar de pensar en ti y a pensar en los demás. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero todo lo he recibido de la iglesia más pobre del Nuevo Testamento, y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Podemos regresar a 1 de Timoteo 5:19, por favor? Mis hermanos, tenemos que aprender a voltear a ver a los demás. No hay nadie tan pobre que no pueda ayudar, que no pueda apoyar. No hay nadie. Todos podemos hacer algo por alguien de aquí. Sí, mi hermano. Sí. 19. Contra un anciano es la misma palabra, presbúteros, pastor. Contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Sabes? Esta es una cosa importante. Sí, mis hermanos, es una cosa importante. ¿Por qué? Porque cuántas veces pues una sola plática nos cambia lo que pensamos por las personas, o nos cambia el concepto que tenemos del pastor. Por eso es importante. Contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Pues para que tengas la certeza de que es verdad la acusación, o que es verdad de lo que le están
culpando. Siguiente versículo. A los que persisten en pecar, esto ya lo vimos la vez pasada, repréndelos. Esa palabra repréndelos es fuerte. Denúncialos, ponlos en evidencia delante de todos, para que los demás también teman. Yo les hablaba la vez pasada de que este versículo habla, como ustedes ya lo vieron, de los pastores y ancianos, pero es de uso universal. Cuando una persona deliberadamente continúa y continúa 6 meses, 1 año, poco más de 1 año, ¿es algo necesario? Sí, mi hermano, es una orden del Espíritu Santo de Dios. Siguiente versículo, vamos a terminar el capítulo 5. Mira lo que le dice el Espíritu Santo: te encarezco. Esta palabra es te encargo bajo juramento solemne. Eso quiere decir en el griego. Y mira, pone a Dios como testigo, al Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos. O sea, te encargo bajo juramento solemne delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, que cumplas todas estas cosas sin hacer acepción de personas. Si vas a corregir, corrige, sea quien sea. Si vas a apoyar una viuda, apoya, sea quien sea, sin acepción de personas. Siguiente versículo. Me estoy brincando. Este 22. Oh sí. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Este versículo ya lo vimos. Es cuando ordenamos para el ministerio o para diácono o para pastor. Es lo que está diciendo. Eso ya lo vimos, ¿te acuerdas? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bríncate por favor el 24, lo vamos a ver al final. Acuérdate, le está diciendo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Está hablando cuando se ordenan ayudantes, diáconos. Y mira por qué. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes o se descubren antes de que ellos vengan a juicio. ¿Te acuerdas que el diácono, el que quiere servir, se tiene que hacer una investigación entre la iglesia? ¿Qué opinan los de la iglesia? Se tiene que preguntar a su familia, ¿qué opina su familia? Y si la familia dice, no, pues sí, está bien, está bien. Y los de la iglesia dicen, sí, está muy bien, que empiece a servir. A eso se refiere. Los pecados de algunos hombres se descubren antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí lo que nos dice es que cuando alguien ponemos a ayudar en la iglesia o lo nombramos pastor, pues solamente el tiempo nos va a decir si son buenos o no. Ahora sí, vamos a poner el 23. Con esto vamos a terminar el capítulo 5 de Timoteo. Este versículo muchas veces lo toman las personas y dicen, mira, para que veas que el alcohol no es malo. Pero, mis hermanos, había 3 tipos de alcohol en ese tiempo. 3 tipos. Uno que tenía 3 cuartos de agua o de jugo por 1 cuartito de alcohol. Otro que estaba 50 y 50. Y otro que es el fuerte, como ahorita, el que se toma tequila o whisky o algo así. Aquí está hablando evidentemente del más ligero. Entonces no confundas, no es permiso ni nada, no.
Pero si tú lo tomas como medicina, pues está bien. No vayas a decir, pues me voy a ir a una fiesta a tomar mi medicina. No tiene nada que ver, ¿verdad que no? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Que el agua en ese tiempo, hace 2000 años, había mucha, pero transmitía muchas enfermedades. No era como hoy, que es potable, o como hoy, que es embotellada. No, pues es así, corría en la tierra. Y por eso, pues yo me imagino que Timoteo, pues era delicado de su pancita. Entonces por eso le dice, mira, usa un poco de vino. Mis hermanos, pues vamos a seguir con esta carta de Timoteo. Vamos a terminar este capítulo 6, esta carta de Timoteo. Espero que les haya gustado mucho, igual que a mí. Vamos a orar. Dios de Abraham, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias porque tú siempre nos alumbras con tu luz verdadera. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, que seas tú iluminándolos. Doblega su corazón, martíllalo, dales un corazón entendido y obediente. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.